Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy en este programa Opiniones tenemos la de José Arturo Quarrachino desde Argentina, que ya en otras oportunidades ustedes lo han escuchado. Quarrachino es sobrino del cardenal Quarrachino de Buenos Aires, de Argentina, que conocieron muy bien ambos a Bergoglio. Bien, entonces es una persona que tiene autoridad para escribir lo que escribe. Con la última declaración sobre las bendiciones homosexuales, promulgada el 18 de diciembre por el cada vez más ridículo, imperfecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero salida de la mente luciferina de Bergoglio, el argentino ha dejado de ser el apacentador de la grey de Cristo, Juan 21, 15 al 17, para convertirse en el transcurso de muy pocos días en sembrador de cizaña en el pueblo fiel de Dios, provocando una muy fuerte reacción y un repudio muy firme por parte de gran número de obispos de todo el mundo, en contra de su intención de normalizar y legalizar la homosexualidad en el seno de la comunidad católica cristiana. Como es público y notorio, el lunes 18 de diciembre pasado, el Dicasterio contra la Doctrina de la Fe publicó la declaración Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, con el objetivo de justificar las bendiciones para las parejas que viven en situación irregular y para las parejas homosexuales homoafectivas. Genial invento terminológico del imperfecto besuqueiro argentino. Por supuesto, el mencionado documento fue avalado por don Jorge Mario Bergoglio, obispo de Roma, pero se llama así, pero no lo es, porque ni siquiera es diácono, quien en realidad es el inspirador e impulsor del texto, ya que el cardenal al frente del dicasterio que lo rubrica solo y únicamente se encarga de poner por escrito las veleidades pseudo-revolucionarias bergoglianas para justificar su magisterio actual por encima y más allá de la revelación divina, en particular del bimilenario magisterio pontificio anterior a Bergoglio. Tal como acostumbraba a hacer en las entrevistas informales con Eugenio Scalfari, Bergoglio hace firmar a otros o pone en boca de terceros afirmaciones y conceptos que de ninguna manera él puede expresar públicamente y directamente. Recurrió a la misma maniobra que utilizó para descalificar la evangelización de América llevada a cabo por España a partir de finales del siglo XV, utilizando como voceros a dos cardenales cobardes de la curia romana, Michael Cerny, jesuita, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, quienes emitieron un documento sin firmas para afirmar que la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica. Por supuesto, los grandes medios de comunicación internacionales, al servicio de la plutocracia globalista imperante e ignorantes en temas de iglesia, difundieron la noticia con grandes titulares y loas, comentándola como un paso más del actual Bergoglio para modernizar la iglesia y ponerla a tono con la cultura dominante. Pero como bien afirma el cardenal Gerald Ludwig Miller, la postura pro-homosexual del documento presenta una afirmación inaudita en la enseñanza de la Iglesia Católica, ya que afirma que es posible a un sacerdote bendecir no litúrgicamente, sino privadamente, parejas que viven la sexualidad fuera del matrimonio
incluidas parejas del mismo sexo o transexuales, basándose pura y exclusivamente en lo que el prefecto del dicasterio llama el magisterio pastoral del Papa Francisco. Porque dice Tucho que Bergoglio tiene un don especial que le dio Dios, que no lo ha tenido ningún otro papa. Pero ese cuento no se lo come sino él, sino el Tucho. El Tucho, enamórate mucho. ¿Sí? El problema es que esta definición totalmente innovadora va más allá del contenido de la revelación bíblica, de la tradición y del magisterio, razón por la cual no se encuentran textos bíblicos o textos de los padres o de doctores de la iglesia, ni documentos anteriores del magisterio que apoyen las conclusiones de la declaración de Tucho Bergoglio. Y tal como afirma el arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio en Estados Unidos, con esta bochornosa declaración, Bergoglio y sus funcionarios sitúan a la iglesia en el rol de concubina del nuevo orden mundial, a imagen y semejanza de la ramera de Babilonia presente en el libro del Apocalipsis, capítulos 17 y 21, que habla de la gran ramera de Babilonia que fornica con los poderosos de la tierra. Y esa es la secta bergogliana. Pero además de ambos prelados, ya en la primera semana se han expresado voces muy autorizadas y notables que han planteado en forma clara y muy bien fundamentada las incongruencias, los errores, las interpretaciones y justificaciones delirantes y las afirmaciones cuasi heréticas que caracterizan al texto destinado a justificar lo injustificable. Utilizar el poder de bendición que pertenece exclusivamente a Dios y que en su infinita misericordia derrama sobre las cosas buenas de la creación a través de los sacerdotes consagrados a Él para bendecir cosas y personas que con sus acciones actúan en forma contraria al plan divino de salvación. Desde el cardenal Gerald Lubin Miller, el arzobispo Carlo María Viganò, Monseñor Athanasius Schneider, hasta la filósofa Luisela Scrosati, y hay que aclarar que todos son opositores unacum Bergoglio, han puesto en evidencia no solo la carencia de sustento bíblico, doctrinal, exegético y teológico de la que adolece el documento en cuestión, sino también los graves perjuicios que producirá en el plano pastoral en caso de ser aplicado por los sacerdotes y clérigos. Pero la declaración pro parejas homosexuales no solo fue descalificada en el plano doctrinal y teológico, sino también en el plano estrictamente episcopal y pastoral. No solo por obispos y sacerdotes en forma individual, sino por episcopados nacionales enteros, comenzando por las conferencias episcopales de Gabón, Camerún, Malawi, Nigeria, Ghana, Zambia, Kenia, Togo, Uruguay, Ucrania, Ruanda, Polonia, Astana y una organización de sacerdotes que también han criticado el documento, y Costa de Marfil, la única conferencia episcopal en el mundo que está de acuerdo con Bergoglio y que aprueba lo que Bergoglio aprobó, entre comillas, y que los demás no van a utilizar hasta el momento, porque hay muchos perros mudos que no han dicho nada, especialmente en Latinoamérica, donde el único cardenal que ha hablado es Sturla, de Montevideo, en Uruguay. Ese país, esa conferencia episcopal que traiciona a Cristo para alinearse públicamente con Bergoglio, tristemente es la conferencia episcopal mexicana. Terrible, ¿no? También está Polonia, la arquidiócesis de Astana en Kazajstán, los obispos estadounidenses Joseph Edward Strickland, Charles Chaput, la británica Confraternidad de Clérigos Católicos,
la estadounidense Confraternidad del Clero Católico, 500 clérigos, y la Confraternidad Australiana del Clero Católico, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, y ahí siguen apareciendo. Llamativamente en Hispanoamérica se conoce hasta la fecha el pronunciamiento a favor de la Conferencia Episcopal Mexicana, el llamativo y sorprendente rechazo del cardenal arzobispo de Montevideo, Uruguay, Daniel Fernando Sturla Berjovet. En el caso particular de Argentina, ni un solo obispo habló sobre la declaración, ni a favor ni en contra, con la excepción del arzobispo emérito argentino Héctor Rubén Aguer, que ya publicamos. En síntesis, la Iglesia Católica radicada en la periferia del mundo se ha pronunciado a favor de su fidelidad a la palabra de Dios, en contra de la legalización y de la integración de la homosexualidad en la vida de la Iglesia, y del lesbianismo y el transexualismo y los 60 o más géneros aprobados por la Constitución de Australia, la Constitución Política de Australia. Pero ya sabemos que cuando hablamos de sexo solo hay dos géneros, varón y hembra. Lo demás no tiene nada que ver ahí. Bien, la Iglesia Católica entonces, radicada en la periferia del mundo, se ha pronunciado a favor de su fidelidad a la palabra de Dios, en contra de la legalización y de la integración de la homosexualidad en la vida de la Iglesia, impulsada por Bergoglio, que tanto alaba de palabra al catolicismo de las periferias. Vox populi, vox Dei. La voz de Dios es la voz del pueblo, o la voz del pueblo es la voz de Dios, dice más bien un antiguo refrán latino. Bien le haría al obispo de Roma escuchar esa voz, en vez de seguir el camino de los episcopados opulentos y plutocráticos como el alemán y el estadounidense, que viven a espaldas de Dios y de la revelación divina, en apostasía y herejía. Seguramente confiado en que en todos sus años de gobierno, Bergoglio no había encontrado gran oposición a sus medidas revolucionarias, entre comillas, creyó el falso obispo de Roma que esta declaración iba a ser recibida como otros documentos pontificios sin grandes resistencias contrarias al reconocimiento de la homosexualidad en el interior de la Iglesia. Pero como afirma un apotegma español, a don Jorge Mario el tiro le salió por la culata, con lo cual se puso la declaración de sombrero, y en un acto que da vergüenza ajena, el Bergoglio ha tenido que salir a avalar y dar su respaldo público al don Tucho Muérdeme Mucho y a su secretario en el dicasterio, Monseñor Armando Mateo, publicando unas fotos que muestran a los tres prelados como la versión vaticana de la famosa serie estadounidense de los tres chiflados. El obispo de Roma se autopercibió y sigue creyendo todavía que todo lo que él hace y dice tiene el aval divino, no solo en su deber como custodio de la fe y de la grey de Cristo, sino como jefe del Estado Vaticano, que es lo único que ejecuta, ¿no? Dar órdenes. Se autopercibe de la misma manera que lo hacían los faraones egipcios. En este trance se ha olvidado de lo que tantas veces ha proclamado. La realidad es superior a la idea, para aferrarse al desvarío de que el delirio de la autopercepción es superior a la realidad. En su labor de bufón del Consejo para el Capitalismo Inclusivo de la baronesa Lynn Forester de Rothschild, el pontífice, o mejor, Bergoglio, ha olvidado una antiquísima máxima de la praxis política, humanista y cristiana. No es la soberbia la que domina, sino la humildad la que gobierna. Firmado José Arturo Quarrachino,
26 de diciembre de 2023. La tarea de Bergoglio implica además un especial cuidado para verificar que los documentos del propio dicasterio para la antidoctrina de la fe y de los demás tengan un adecuado sustento teológico, sean coherentes con el rico humus de la enseñanza perenne de la Iglesia y a la vez acojan el magisterio reciente, el de Bergoglio, magisterio reciente, magisterio de Bergoglio, que es falso, ¿sí? Está en una carta de Bergoglio al nuevo prefecto de la antidoctrina de la fe del 1 de julio de 2023. Pues bien, a propósito de toda esta situación, una anécdota, una persona me escribe, una mujer, debajo de uno de los videos publicados ayer, es que al Santo Padre los masones lo obligan a hacer lo que está haciendo, pero si es que el mismo Bergoglio es masón, por Dios santo, no hayan cómo exculpar a Bergoglio y siguen sin darse cuenta de que están perdiendo su alma lentamente y que les están lavando el cerebro cada día en las parroquias. Hay un microlavado de cerebro que ya va en unas consecuencias terribles en mucha gente, en muchas personas. Ancianas que llevan 60 años yendo a misa y están totalmente perdidas con Bergoglio, sus almas. Abran el ojo, carambas. Escuchen y vean el anterior video que hemos publicado, el primero que se ha publicado hoy, del mensaje del día de la natividad del niño Jesús. Desen cuenta lo que está pasando, ¿no? Dice el mensaje que Bergoglio intentará huir. Francisco, no le dicen papa, ni siquiera en el cielo, que intentará huir del Vaticano y que lo descubrirán porque va con una máscara. Y cuando se le cae la máscara, hay la cara de un demonio allí. Es increíble que la gente no reaccione, que la gente siga comiéndose todos estos cuentos de que Bergoglio es el Papa, de que Benedicto era terrible. No, señora, es al contrario. Usted tiene que salir de ese error, porque si no, su alma simplemente está en un riesgo muy alto de perderse en el infierno. Y usted, señor, también, para usted también es. Y para los sacerdotes que no quieren reaccionar. ¿Por qué? Porque sienten legalizado su homosexualismo. Las monjas que sienten legalizado su lesbianismo. Los que les gusta de día celebrar la misa y en la noche vestirse de mujeres porque son transexuales, etcétera, etcétera. Esto es una locura lo que está pasando en la iglesia y usted todavía no lo quiere entender. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones, con la opinión de alguien muy autorizado, José Arturo Quarrachino, desde Argentina. Dios le bendiga.